Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. En esta oportunidad leeré en la versión Reina Valera 1960 y luego vamos a pasar a una breve reflexión para saber qué es lo que Dios quiere decir a nuestras vidas y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida en el día de hoy. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El pasaje de hoy es el primer pasaje del libro de Mateo y comienza con un contenido que puede parecer un poco difícil o engorroso de entender. ¿Por qué? Porque primero habla de una genealogía y podemos ver toda una serie de nombres y algunos de ellos nos suenan familiares, pero probablemente muchos de ellos no. Pero a pesar de eso, hay mucha riqueza detrás de estos 17 primeros versículos del libro de Mateo. Hoy, en este episodio de podcast, la intención no es hacer un estudio bíblico, sino que recordemos que el propósito es poder meditar esta palabra. Cuando nosotros meditamos un pasaje, aunque sea o parezca un poco difícil de entender, cuando nuestro propósito es meditar el pasaje bíblico, la idea es que podamos acudir a Dios y tratar de entender hasta donde podamos entender. No debemos caer en el error de convertir nuestro tiempo de meditación bíblica, es decir, nuestro tiempo de encuentro con Dios, en un estudio bíblico o en una preparación del sermón o en una preparación de un mensaje de ánimo que voy a darle a otra persona, sino que debemos procurar entender desde lo sencillo, desde lo simple que nos presenta el texto. Y eso es un poco lo que quisiera compartir en este episodio de podcast en 3 puntos diferentes. En primer lugar, dentro de toda esta lista podemos identificar que todas estas personas que se nombran están nombradas en el Antiguo Testamento, o cuyas historias nosotros conocemos a través de la narración del Antiguo Testamento. Esta primera observación, este primer punto,
nos deja una enseñanza para nosotros al meditar. Nos enseña este pasaje que para poder entender quién es Jesús, es necesario entender el Antiguo Testamento. Quizás hay algunas personas que solamente se enfocan en leer el Nuevo Testamento o en estudiar el Nuevo Testamento, y un pasaje como el de hoy nos puede enseñar que no es suficiente solo con conocer el Nuevo Testamento, sino que es necesario entender el trasfondo histórico de donde viene Jesús, como lo relata este primer capítulo de Mateo. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar a la aplicación con esta enseñanza? Bueno, cuando hacemos la aplicación, tratamos de ver una decisión o un compromiso que podamos realizar en nuestra vida para que esa enseñanza que obtuvimos la podamos llevar en nuestra vida concretamente. Entonces, si la enseñanza es que conocer el Antiguo Testamento es importante, cuando pensamos en la aplicación podríamos preguntarnos: ¿cuánta atención yo le doy al Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces he leído el Antiguo Testamento? ¿He tenido seminarios o estudios bíblicos sobre el Antiguo Testamento? Y entonces podemos tomar un compromiso, podríamos pensar, bueno, ¿cómo puedo acudir? ¿Cómo puedo preguntarle al pastor de mi iglesia o a algún hermano formado con quien pueda yo estudiar mejor el Antiguo Testamento con el propósito de conocer más quién es Jesús? El segundo punto que quisiera compartir en base al pasaje de hoy es que a través de todos estos nombres podemos entender que Jesús no vino de la nada, sino que vino detrás de una historia. Y en esa historia, remitiéndome de vuelta al punto del Antiguo Testamento, podemos entender que era una historia en la cual Dios prometía que el Salvador vendría. Pero una vez más podemos ver que Dios no obra de manera desordenada, no obra de una manera que una cosa no tiene que ver con la otra, sino que incluso la venida de Jesucristo fue una venida en cumplimiento de una historia, de una cronología. Esto nos muestra algo acerca de cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Es un Dios que obra a través de la historia, es un Dios que obra a través de miles de años de historia, pero es un Dios que siempre cumple su promesa, la promesa de salvarnos, la promesa de redimirnos, la promesa de hacernos su pueblo. ¿Cómo podemos aplicar esta característica de Dios en nuestras vidas? Podríamos pensar o preguntarnos si no estamos teniendo una expectativa apresurada de cómo deseamos llevar nuestra vida de fe, o si solamente estamos pensando en el hoy, y poder recordar a través de este pasaje la historia detrás de la cual viene Jesucristo para cumplir el propósito de Dios. Por último, cabe destacar que en medio de todos estos nombres es muy claro que se destaca a David como el rey. Simplemente para dar un ejemplo breve, podemos ver que también se encuentra Salomón, el hijo de David, quien también fue rey. Sin embargo, de Salomón no dice nada acerca de que él fuese rey, sino que solamente sobre David habla acerca de su reinado. El versículo 17 puntualmente también vemos que siempre hay una tendencia a poner como criterio a David. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Qué quiere decir esto? En el primer periodo, desde Abraham hasta David, podemos ver el establecimiento del reinado de David. Desde David hasta la deportación a Babilonia,
vemos la caída del reinado de David y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, vemos que aquel reinado de David verdaderamente se cumplía en la persona de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto acerca de quién es Jesús entonces? ¿Cómo es Jesús? Jesús vino a esta tierra para reinar. Jesús vino como el Rey de nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Una vez más podemos preguntarnos, ¿yo considero a Jesús como el Rey de mi vida? Reflexionemos en las peticiones que le hacemos a Dios. Reflexionemos en el trato que tenemos acerca de Jesús. Reflexionemos en cómo hablamos acerca de Jesús. ¿Hablamos sobre Jesús como si fuese nuestro Rey? ¿O más bien como si fuese nuestro siervo, a quien le pedimos, con quien hacemos un contrato, con quien hacemos un negocio? Jesús, si me das esto, yo voy a hacer esto. ¿Es ese el trato que le daríamos a un rey? ¿O más bien a un siervo o incluso a un compañero de negocio? Concretamente podríamos pensar en una acción en el día de hoy que nosotros podamos realizar en obediencia no a nuestro propio criterio, sino a lo que nuestro Rey Jesús nos está enviando a hacer. Por último, recordemos que para poder llegar a estas respuestas, para poder escuchar la voz de Dios a nuestras vidas, es importante que luego de la lectura, luego de reflexionar cómo es Dios, luego de ver las enseñanzas y las aplicaciones, podamos apartar un momento para orar y para poder seguir preguntándole a Dios específicamente, particularmente, personalmente, ¿qué es lo que quiere decir a mi vida a través de este pasaje? Te invitamos a visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También nos podéis encontrar en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en Instagram como Meditación Bíblica y en nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional.